Pues hoy estamos con Miguel Jansó, vamos a hablar sobre Infinite Summer, la película que está ahora estrenando aquí en Sitges. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sobre primero. Pues fenomenal, con buenísimo tiempo, Sí, ¿no? se está en Un la tiempo gloria se está en la gloria. Sí, 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 Yo sí. además que vengo del frío estonio, que ya estamos Claro. en invierno ahí. Pues he estado leyendo, ya esto es curiosidad, vive la mitad del año en Estonia y la mitad del año En España, sí. España. Casi, ahora he vivido muchos años en Estonia, pero ahora trato de cada vez venir más a España. Muy bien, genial. Bueno, ha hecho una película llamativa, colorida, psicodélica, tiene 18.000 definiciones posibles. ¿Cómo se te ocurrió hacer Infinite Summer? Bueno, sí, es es poco psicodélica. Sí, sí, sí. La hice casi encerrado en la pandemia, ¿no? Y podía acceder al mundo a través de los libros, porque, bueno, como todos estábamos, Claro, ¿no? claro, total. Entonces estaba pensando sobre la evolución humana, leyendo sobre eso y leyendo muchos cómics, muchos manga, y de ahí nace un poco de Osamu Tezuka, de los mangas del Fénix, de Junji Ito, de Otomo, el Akira de Otomo, pues un poco esa especie de reflexión que siempre empieza en lo mundano y acaba como en el universo. Además es que yo creo que justo eso la película es súper reflexiva, creo que reflexiona sobre 1000 cosas, la soledad, las drogas, el sexo incluso, ¿no? Reflexiona sobre un montón de cosas. ¿Crees que es porque el ser humano necesita como algo más? Y necesita desconectar un poco de lo que tenemos y buscar algo más. Totalmente, sí, tienes toda la razón. Yo creo que uno de los problemas fundamentales de mis estudiantes es la soledad. Y por otro lado, hay una abundancia de un montón de estímulos. O sea, es decir, estamos rodeados de estímulos pero casi fragmentarios, ¿no? Una especie de avalancha de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, pero luego al cabo de 3 horas no sabemos ni lo que hemos visto. Total. Ni por qué te has metido. Ni por qué te has metido, ni por qué. Entonces, todo ese crea mucha soledad, porque yo creo que de alguna manera no hay un sentido como de la vida, ¿no? Hablando de los Monty Python, sí que no hay como un sentido vital total, ¿no? Y hay un sentido, pero a la vez mucha ansiedad y mucha fragmentación y mucha adrenalina, ¿no? Cómo el cine de terror está volviendo de una manera muy fuerte, porque yo creo que somos adictos a esa adrenalina. Total. Y entonces, pero por otro lado ese vacío, ¿no? Ese vacío de, bueno, De ser algo pasajero. ser Quizás, algo claro. pasajero, algo que no conectamos con algo profundo, ¿no? De alguna manera. Y juega mucho con eso, por lo menos desde mi punto de vista, en el que haces como una especie de conexión del ser humano con dispositivos, en este caso los que salen en la película, con químicos o medicamentos, que bueno, no dejan de ser Drogas. drogas también, correcto, hablo así. Querías ahondar fuertemente en eso, ¿no? Porque es un mensaje muy potente en la película. Sí, 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 o sea, realmente chicas jóvenes Sí. o mujeres jóvenes están intentando descubrir, están intentando trascender, intentando descubrir algo que, bueno, que las lleve al siguiente nivel de la, pues lo que decíamos, ¿no? De la adrenalina, del siguiente nivel de comprensión, ¿no? Y que el capitalismo lo vende de una manera muy barata, ¿no? Porque es como, venga, vete una semana a tomar ayahuasca a Perú y seguro que vuelves renovado. Y digo, ya, seguro, si te vas una semana, seguro. O venga, hace aquí meditación, yoga, no sé qué, y vuelves renovado. O sea, es decir, el capitalismo vende siempre esto de una manera muy fragmentaria y muy superficial, ¿no? Entonces la película empieza con una serie de tecnologías y el Dr. Mindfulness, donde todo esto, el cambio en las personas se entiende de una manera muy superficial, ¿no? Pero, por casualidades de la vida y por errores del sistema, ¿no? Los cambios que parecen como superficiales de repente se transforman en cambios profundísimos, ¿no? Sí, que luego hablaremos de eso, que la vida da una aura súper chula con los efectos especiales. Pero por cerrar el tema de la reflexión, y al final, súper reflexiva, como estamos hablando, tiene 1000 matices de los que hablar durante la película, pero no queda nada concreto, nada cerrado. Porque al final queda un poco en lo que el usuario ve, ¿no? Pues sí, la verdad es que la película se desmorona un poco en muchos aspectos. Es una persona un poco escéptica, ¿no? Entonces, a la vez que lanzo una idea, la destruyo en el siguiente segundo. Bueno, entonces, es tuya la idea. bueno, digo esto como podría decir lo contrario, ¿no? O sea, es decir, se construye, la propia generación se destruye, ¿no? Y entonces no soy una persona donde en mis películas, al terminar de verlas, tengas una emoción enorme, o sea, se ha consagrado un clímax, ¿no? De,
esto es lo que quiere decir el autor, ¿no? Sí. Algo así, sino como se destruye un poco, se queda un poco en el aire todo, nunca mejor dicho, Sí. ¿verdad? El polen ese queda desde Sí. el aire. Y bueno, es un poco así, entonces quien esté buscando a lo mejor una experiencia más quizás religiosa en el cine, pues a lo mejor con mis películas no... Bueno, yo creo que a mí me dejó pensando un buen rato y creo que eso también es una de las partes poderosas de la película y el cine es una de las armas que tiene, hacerte pensar. Sí, si sientes como una emoción, me gustan las dos dimensiones, ¿no? Del pensamiento y de la emoción. Y de la emoción, bueno, pues que también que se sienta que la película no tiene un peso gigantesco, ¿no? Sino que es una cosa más ligera, naif. Bueno, que te sientas bien después de la película. De hecho, es ciencia ficción pura, pero también utiliza en cierto momento el humor de una manera muy Sí. interesante y muy inteligente, me parece a mí, porque para empezar los dos policías, los dos Detectives, sí. investigadores, los dos detectives son súper graciosos los dos. El doctor Milfone ha creado un personaje ahí también súper interesante. Funciona muy bien el humor y la ciencia ficción, ¿verdad? Sí, yo creo que me quería que los detectives fueran los típicos detectives o policías de las slasher que no resuelven nada, sí, total. que siempre llegan tarde, que no entienden nada, que no resuelven el caso, ¿no? Y me parecía que ese sentido como naif ayudaba como un poco a quitarle hierro al asunto, ¿no? Y por otro lado, porque la policía siempre representa el control, ¿no? El orden, ¿no? Y el control, ¿no? Sí. Y la película tiene mucho desorden en el sentido de que las chicas emprenden un viaje hacia el caótico desorden, ¿no? Hacia otra dimensión espiritual, digamos así. Está muy bien, el caótico desorden. Entonces, claro, el contrapeso de eso son los detectives, ¿no? Pero no son unos detectives muy serios o muy agresivos. Un poco así, pues... Más le pone, a lo mejor me pareció solo a mí, ¿no? Y no lo hiciste a posta, digamos, pero durante su escena tiene como una especie de velo de cine noir absoluto, ¿sabes? Sí, un poquito de cine sí. negro y de cine de... En la un relación poco entre ellos. en la relación entre ellos, un poco Jarmus también, como de fumetas, así que el tiempo pasa, no se entienden muy bien. De hecho, quería al principio para el detective Jack tener a Forrest Whitaker. Luego también pensé en Takeshi Kitano, ¿no? Gente que trae como una dimensión un poco filosófica y tranquila al proyecto, ¿no? Al final lo encontré en Steve Banoni, que también es bastante... Bueno, un personaje bastante curioso. Un personaje muy curioso. Porque además, ahora que has sacado el tema, hablando del casting, tenemos a Hannah Gross, pero el resto son bastante más desconocidos, podemos decir. ¿Cómo diste con ellos? ¿Cómo fue? De alguna manera fue todo como un popurrí el casting también. Por un lado teníamos a nuestros productores americanos que habían hecho todo esto en todas partes al todo tiempo, no sé cómo se tradujo en inglés, Everything, Everywhere, All at the Same Time. Y ellos trataron de traer actores más de Hollywood para intentar vender la película. Al final, bueno, al final pues era el tiempo de la pandemia, era difícil viajar y la única que se atrevió fue Hannah Gross, de la que estoy muy agradecido porque es una persona encantadora y además se integró en un equipo punk de una manera totalmente natural porque ella es muy punk también. O sea, llegó y recuerdo que por ejemplo su agente decía, tiene que tener su propia caravana, su propia habitación, y llegó y dijo, dejaros de rollos, hombre, yo aquí estoy con todos vosotros y sí, muy guay. Y bueno, y luego otro, pues un popurrí, las chicas jóvenes, las protagonistas Mía y Grete son Tele y Johanna, que son jóvenes estudiantes de interpretación ahí en Estonia, y hice un casting muy grande, o sea, muy amplio, para encontrar a gente que tuviera un cierto talento natural. Y Steve Banoni, por ejemplo, el protagonista, fue uno de los genios de la performance norteamericana en los 70 y conoció a Allen Ginsberg y gente así, o sea, es un personaje también, toca el saxofón, o sea, es un personaje bastante... Se le ve en la peli un poco, ¿no? El aura ese que tiene de personaje. Sí, es un personaje, acabó viviendo en Finlandia y luego en Estonia por razones de la vida. Pero es una persona muy interesante. Sí. Y me ha gustado mucho, por eso te he dicho antes que la película es muy colorida y muy psicodélica, también por el tema de los efectos especiales que utilizáis. Y bueno, cuando entra en la dimensión y todo el tema del humo.
¿Cómo fue la creación de esto? Y algo que me tiene muy curioso es ¿por qué humo? ¿Por qué elegiste humo para interpretar un poco ese estilo? Porque quería que la relación entre el exterior y el interior fuera a través de algo etéreo, o sea, que es la respiración. O sea, algo que entre, que penetre en el cuerpo y luego salga del cuerpo también. Y claro, ¿qué fluidos o qué cosas hay? Pues puede ser la sangre, pero no quería que fuera una película sanguínea. Yeah. Y otra de las cosas que entra y sale es el aire, el polen, ¿no? O sea, entonces creo que es una manera bioquímica de transformar el cuerpo, o sea, es decir, si hubiera una inteligencia artificial que empezara, o una bioquímica que empezara a transformar el cuerpo, a lo mejor se empezaría a transformar a través de los pulmones y uno se exhalaría a sí mismo, Claro. ¿no? A través de... Claro. Entonces por eso elegí esa especie de polvo, de polen, que por otro lado es el polvo cósmico también es una especie de popurrí de cosas, de planetas, entonces al final se medio difiere y se medio deja entrever. pues no somos polvo cósmico al final. Totalmente, claro. Pues, en todos los sentidos. Claro, me recordó porque como medio seguían antes de entender un poco la película, medio seguían a los personajes y demás, digo, a ver si esto es un rollo el Donnie Darko, ¿te acuerdas cuando le sale del pecho? Sí. Digo, pues al final un poco eso, pero con el humo queda súper llamativo, me parece muy interesante. Pues los efectos especiales son de un chico también muy joven, estonio. Toda la gente que participó en la película, excepto yo, es gente muy joven, toda la gente que hizo... Y es un genio para mí de los efectos, trabajó con un equipo muy pequeño, tardó 2 años en hacerlos, son muy espectaculares, estoy muy contento. Nos costó gran parte del presupuesto, claro, se fue en los efectos. Era lo que tenía que preguntar, pero preguntándolo de buena manera, sin que me mandas... Se fue una pasta en los efectos, vamos. Es que se ve que gran parte del porcentaje del presupuesto lo tenía que haber, porque es que son espectaculares, absolutamente. Queríamos que hubiera 2 cosas espectaculares, que es como los paisajes de Estonia, o sea, como el aire del verano. Conseguido. Y eso con los efectos. Eso son lo que nos la jugábamos, porque no iba a Etiopía a los paisajes espectaculares de Etiopía, pues ¿qué teníamos? Realmente una realidad muy cotidiana que a lo mejor podía crearse un mundo a través de esa combinación entre paisajes y efectos. Eso fue a lo que jugamos aquí. La casa, por ejemplo, es un maravilloso enclave, ¿no? Sí, preciosa. Mi productor la solía alquilar en verano bueno, él es rico, yo no, y la solía alquilar en verano para ir allí. Una vez me invitó, pásate 3 días aquí, que estoy en mi casa de verano, y llegué y dije, vale, pues ya tenemos casa para la película. Claro, mira, perfecto. Sí. Y hay muchas escenas que yo creo que tu película mejora mucho cuando es inmersiva, cuando te meten en ella, y hay muchas escenas que ayudan a ello desde mi punto de vista, que son cuando se ponen esta especie de teléfono en la cabeza y haces como primeros planos de ellos, como en tercera persona en los videojuegos, digamos, como en primera persona, perdón. El pie de la mujer cuando se está en el lago, o cuando el hombre, el detective coge la percha y demás. Eso ayuda mucho a la inmersión, ¿no? Sí, creo que, claro, porque es como un sentido como más psicológico, ¿no? Al acercarte más a los rostros humanos, a los detalles que podemos percibir nosotros con la vista. Está un poco compuesta a veces por primeros planos y puntos de vista, ¿no? Y eso yo creo que a lo que te refieres, como a esos momentos como de puntos de vista. Y creo que sí que, claro, crea una experiencia como más inmersiva porque nos situamos como en el punto de vista del personaje, ¿no? Claro, es como cuando te pones la gafa de realidad virtual, que estás viendo un poco eso. Sí. Y como también transita por ahí la película, en ciertos aspectos está... Sí, a lo mejor teníamos que haber acentuado más la experiencia inmersiva, pero hubiera sido Enter the Void, ¿no? Claro, claro, que es todo un POV, ¿no? Enter the Void. Y bueno, ya por dejarte un poco más tranquilo ya, ¿cuál ha sido el mayor reto de hacer Infinite Sam? ¿Qué ha sido lo más complicado de la película? Yo creo que lo más complicado para mí ha sido entrar como en una dimensión más psicológica y de dirección de actores y psicológica, cuando yo siempre he sido un director filosófico, no tan psicológico, no con tantos matices de psicológicos, sino siempre mis películas han sido casi de dibujos animados, cartoon, o sea, arquetipos, o sea, no me ha interesado nunca entrar en, no sé, en los sentimientos ni en los detalles de los personajes, y creo que no voy a volver a entrar en ese terreno. ¿No te has encontrado muy cómodo? No, creo que funciono mejor en la tragicomedia y en cosas un poco más mediterráneas. Somos más exagerados, somos mediterráneos, somos exagerados. No nos va la sutilidad. Entonces, pues nada, vamos a volver al punk, hombre. Me parece guay.
Bueno, y que, ya por terminar, ¿qué es lo que querrías que se llevase la gente cuando vea la película? Pues yo, no sé, cada uno que se lleve lo que sea. A mí me gusta, lo que me gustaría es poder inspirar un poco. Inspirar no es una cosa racional, sino inspirar. Cuando yo veo una película que me inspira, luego me quiero ir a casa y hacer la mía, o tocar música. Entonces yo creo que eso es un poco el arte, es algo que ayuda a que el mundo sea un poco mejor. Si quieres, pues si te vas a casa y pintas tu cuadrito o tocas tu musiquita, pues fenomenal. Mejor Sí. que tirar bombas, Mucho mejor. lo que quieras. Mucho mejor. Pues nada, Miguel, te agradecemos mucho el ratito, enhorabuena por la película y que la disfrute todo el mundo, que estoy Pues- seguro de que va a suceder. Muchas gracias. Gracias.